Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 19 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, no hay solución a corto plazo en Venezuela. Así lo advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Durante rueda de prensa en la Universidad de Lisboa, el funcionario aseguró que le preocupa que no haya acuerdo político y la situación en el país no tenga un horizonte en solución a corto plazo. Sobre la salida masiva de venezolanos, el secretario general de Naciones Unidas informó que está colaborando con Colombia. Sobre esto último, el presidente del vecino país, Juan Manuel Santos, aseguró este lunes que el problema de migrantes de Venezuela es el más grave que enfrenta su nación en este momento. Además, denunció que uno de los venezolanos fallecidos en reciente atentado del Ejército de Liberación Nacional tenía credencial de la Guardia Nacional Bolivariana y aclaró que en su opinión una invasión de marines norteamericanos a Venezuela sería catastrófica. Justo desde Colombia, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, pidió antejuicio de mérito y orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales por el caso Odebrecht. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Dos datos: la Mesa de la Unidad Democrática todavía debate si participa o no en las elecciones presidenciales. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Y mañana el gobierno hará el lanzamiento del Petro, un instrumento que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ha calificado inconstitucional e ilegal. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? Pasando en este país. Y comentamos con ustedes esta acción de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Ella hoy entregaba documentos a propósito de la denuncia de Odebrecht contra el presidente Nicolás Maduro a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio, concretamente los que se encuentran en Colombia. La funcionaria indicó que el presidente venezolano está vinculado en el caso de Odebrecht y se le acusa por corrupción propia y legitimación de capitales. Esto lo comentamos con ustedes. Vamos a tratar de conversar con algunos de nuestros invitados al respecto sobre el alcance de una acción de esta naturaleza, tomando en cuenta que estamos hablando de instituciones que están efectivamente en el exilio. Luisa Ortega Díaz, la fiscal, solicitó este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia una captura internacional del presidente Nicolás Maduro por estar relacionado con el caso de Odebrecht. Acudió a la sala plena del Tribunal Supremo y presentó un antejuicio de mérito por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. En la investigación se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial del presidente Hugo Chávez la pagó Odebrecht. Indicó que para la época quien recibía el dinero era Nicolás Maduro cuando se desempeñaba como canciller de la República. Recibió de manos de Mónica Morgan y Joao Santana el dinero. Ellos confesaron que fueron contratados por Odebrecht para negociar con Nicolás Maduro, y ciertamente llama la atención el silencio de las instituciones en Venezuela acerca del escándalo de corrupción más grande que ha enfrentado América Latina y que ha llevado a procesar a presidentes, vicepresidentes y toda clase de funcionarios en toda la región, a excepción de Venezuela. Vamos a conversar con esto con algunos de nuestros invitados también acerca del lanzamiento del Petro. Tenemos un economista contactado la tarde de hoy porque, entre otras cosas,
hoy la Comisión de Finanzas se pronunciaba advirtiendo sobre la ilegalidad de la intención que tiene el Ejecutivo Nacional. Me dice que ya tenemos en línea telefónica uno de los magistrados que recibió el documento en manos de la fiscal en Colombia. Se trata de Rafael Antonio Ortega Matos. Él es magistrado de la Sala de Casación Social. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bien, mucho interés, doctor, en conocer los detalles acerca de la denuncia que presentó hoy la fiscal en el exilio pidiendo antejuicio de mérito contra el presidente de la República. ¿Lo escuchamos? Sí. Bueno, en horas de la mañana, a las 11 de la mañana aquí en Colombia, la fiscal Luisa Ortega Díaz, la fiscal legítima de Venezuela, nos entregó al Tribunal Supremo de Justicia legítimo que estamos aquí en Colombia, demanda bien sustentada con bastantes pruebas del caso de Odebrecht, en donde se encuentra vinculado aparentemente el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Eso ¿Aló? Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Doctor, mucho interés de conocer cuál es el procedimiento a partir de la presentación de la denuncia de la fiscal. Hemos estado revisando lo que establece nuestra Constitución vigente, la de 1999, y entre otras cosas, si se consiguen pruebas, se podría proceder a la destitución, pero hay un procedimiento intermedio. ¿Qué puede comentar? Procedimiento previo, sí. Sí, bueno, nosotros recibimos hoy, hay que darle entrada, Tribunal Supremo, luego eso va a la sala plena, donde estaremos todos los magistrados que estamos aquí legítimos en el exilio. Cada uno analizará bajo su óptica todas las pruebas y el fondo de la demanda, y si si se encuentran indicios para proceder al antejuicio de mérito, pues eso debería de, ¿verdad? Y el cual autoriza o no ese procedimiento. Si me permite, doctor, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía la fiscal Luisa Ortega Díaz luego de entregarles a ustedes los documentos probatorios de la denuncia. Vamos a escucharlo y yo quisiera su reacción. Captura internacional al legítimo Tribunal Supremo de Justicia venezolano a solicitar una captura internacional contra Nicolás Maduro. Esto es por el caso de Odebrecht. O sea, estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala plena, a presentar un antejuicio de mérito. Y lo estamos pidiendo por dos delitos: corrupción propia y legitimación de capitales. Los hechos están relacionados con pagos de sobornos por parte de Odebrecht a Nicolás Maduro. Voy a explicar un poco los hechos. De la investigación se pudo constatar que en el 2012 la campaña del presidente Hugo Chávez la pagó Odebrecht. Y quien recibía los dineros era Nicolás Maduro. En ese tiempo, en esa oportunidad, Nicolás Maduro era canciller de Venezuela. Recibió de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana los dineros. Ellos confesaron que fueron contratados por Odebrecht para negociar con Nicolás Maduro en la propia Cancillería venezolana el pago de la campaña y financiamiento de esta campaña presidencial de Hugo Chávez. Ahora, yo le preguntaría, doctor Ortega, en qué consisten las pruebas a las que hace referencia la fiscal y que en teoría, bueno, entregó en manos de ustedes, magistrados en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia. De cuenta que firma Maduro como presidente, es el que tenemos a la vista. Respecto al contrato del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, que se ha pagado una cantidad de millones de dólares, que todavía no se ve ni una columna de ese puente, ¿no? En fotos que ella muestra.
Las demás pruebas hay que analizarlas, están en CD, y tenemos que analizarlas bien para poderle decir al mundo entero y si realmente son pruebas contundentes, si son pruebas que pueden llevar al antejuicio de mérito al presidente de Venezuela, para con el segundo esperar pues que nosotros analicemos todas estas pruebas, y bueno, en la sala plena en la que examinará si ha lugar o no al antejuicio de mérito para enjuiciar a Maduro. Ahora, ¿la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse en algún momento del proceso o no, magistrado? Sí, la Asamblea Nacional autoriza, ¿verdad?, por ser alto funcionario, autoriza la introducción de mérito. Si la Asamblea Nacional, viendo las pruebas y los alegatos como la fiscal y las pruebas que tenemos, si son contundentes, repito, si hay indicios para poder enjuiciar al presidente de Venezuela, la Asamblea autoriza, y si no autoriza, pues se paraliza el procedimiento. Ahora, doctor Ortega, también pedía orden de captura a la fiscal contra el presidente Nicolás Maduro y decía, palabras más, palabras menos, ojalá que viaje a Perú, como ha dicho, a la cumbre de las Américas, porque allí podrían aprenderlo. ¿Esto se ajusta a la verdad o no? Es decir, ¿cómo funciona esto de la orden de captura? Bueno, en primer lugar, como te vengo diciendo, para poder tener la orden de captura, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo debe determinar en sala plena si hay méritos para enjuiciar al presidente de la República. Se pasa inmediatamente, si hay méritos, pues se notifica a la Asamblea Nacional para que ellos autoricen o no el antejuicio de mérito, y en ese mismo momento pues se oficia una vez que nosotros saquemos la decisión, se oficia a Interpol allá en Francia, y bueno, ellos tomarán las medidas de encontrar indicios, pues, o sea, si nosotros encontramos los indicios y hay méritos para enjuiciarlos, pues, y si nosotros oficiamos a Interpol, pues entonces cuando cualquier persona está solicitada por el Interpol, pues se le da la alarma roja, como se dice, alerta roja, y entonces en cualquier aeropuerto puede ser detenida la persona. Si llegara a ser el caso del señor Maduro, pues se tomará esa medida Interpol, pues. Eso a grosso modo. Bien. Gracias, doctor Ortega, por atendernos, acompañarnos, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, uno de los magistrados que recibió de manos de la fiscal en Colombia esta denuncia, esta solicitud ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso de Odebrecht. Ella dice tener varias pruebas, incluyendo aquel video que colocó en sus redes sociales hace algún tiempo, donde efectivamente Joao Santana decía que había entregado dinero directamente a Nicolás Maduro durante la campaña del expresidente Chávez. A esta hora hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y al exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. El Nacional de Impresión Electrónica dice: línea 1 del metro presenta fuerte retraso. Los operadores indicaron que hay una falla en la vía férrea para que tomen sus previsiones. También el periódico Impresión Electrónica dice que Germán Escarrá le aconsejó a Maduro no ir a la Cumbre de las Américas. Habrá que ver si lo escucha. Lo cierto es que Perú ya se prepara para tomar las medidas que sean necesarias para impedir que esto ocurra, como lo ha dicho, saben ustedes, la canciller de ese país. Primero, Justicia y Acción Democrática no participarán en elecciones presidenciales. Esto lo dice el Nacional. Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo evalúan ir a los comicios el 22 de abril. Habrá que ver qué anuncia la mesa de la Unidad Democrática finalmente. Y comentamos con ustedes que mañana el gobierno planea hacer el lanzamiento del Petro, lo que ellos han denominado una criptomoneda, y otros aseguran se trata de una nueva emisión de deuda de nuestro país. Para conversar acerca de este tema nos acompaña Asdrúbal Oliveros, economista, es director de Ecoanalítica. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado acerca de este tema del Petro. Rafael Guzmán, de la Comisión de Finanzas, ofrecía rueda de prensa más temprano, reiterando que se trata de un instrumento ilegal, inconstitucional, diciendo que de los 100 millones en Petro van a sacar en preventa supuestamente 38, los van a tratar de vender con descuento, con un precio muy por debajo de su valor, lo cual va a significar un golpe para las finanzas de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, mira, efectivamente yo creo que el gobierno intenta apropiarse de la ola que hay en el furor que existe en el mundo hoy de las llamadas criptomonedas, que, bueno, hay muchos inversionistas, mucha gente que tiene plata, ¿no?, por decirlo en lenguaje coloquial, que está buscando altos rendimientos y está metiendo pues mucho de su dinero en estos nuevos instrumentos. Eso creo que el gobierno busca de alguna manera entrar en esa dinámica para levantar fondos con lo que ellos han llamado una criptomoneda, pero que no necesariamente es así, porque el concepto, primero el Petro va contra corriente de lo que es una criptomoneda, que es justamente un instrumento o una nueva forma de dinero al margen del Estado, y aquí tú tienes entonces una criptomoneda emitida por un Estado de forma centralizada. Ese es el primer punto de contradicción. Por otro lado está el tema del respaldo con petróleo, que es un poco lo que lleva al diputado Guzmán a señalar el tema de la inconstitucionalidad por estar digamos comprometiendo reservas
de petróleo que todavía está en el subsuelo. Entonces tiene elementos de carácter legal, o mejor dicho, de ilegalidad. Adicionalmente, no está claro cómo va a ser la operatividad de este mercado, porque no se han dado mayores detalles. Pero lo que sí creo, insisto, es que el Ejecutivo intenta buscar plata, dinero, con esta criptomoneda o con este lanzamiento del petro en un momento en que su situación de caja es bien complicada y donde le está costando mucho acceder a recursos por múltiples factores. Tal vez el más relevante es por el desastre macroeconómico que existe en Venezuela, donde no hay inversionista ni local ni internacional que quiera invertir acá, el efecto además de las sanciones, la dinámica del mercado petrolero, la caída de la producción petrolera, todo ese conjunto de factores te lleva a que la situación de caja, cuando hablo de situación de caja, es el flujo de divisas que necesita el país para normalizarse, está muy comprometida, y aunque pudieses levantar algo de plata con este petro, el monto, en mi opinión, va a ser muy bajo para las necesidades que efectivamente requiere el país. Ahora, lo cierto es que, tomando en cuenta que se trata de nueva emisión de deuda y que no cuenta con el aval, la aprobación de la Asamblea Nacional, el día de mañana los inversionistas no pueden pedir que les paguen, digamos, este instrumento. Yo quisiera su comentario con relación a este tema. Hacía referencia al respecto el diputado Rafael Guzmán. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Sí, claro, efectivamente, ese tema que tú mencionas va a inhibir a muchos supuestos potenciales inversionistas que en un principio pudieran estar interesados en esto de entrar allí por el carácter ilegal, inconstitucional y la negativa de la Asamblea Nacional a avalar esto. Súmale además un pronunciamiento de el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que también señaló o tuvo reservas importantes con este petro, y el punto de la OFAC, que es una oficina que le impuso sanciones al gobierno venezolano, que también ha señalado que todo nuevo endeudamiento está dentro del marco de esas sanciones. Entonces, estos tres factores van a inhibir a muchos actores internacionales, sobre todo, que están viendo qué criptomoneda pueda estar por allí para ver si meten plata y si le puede dar rendimiento, habría que ver con quién va a quedarse el gobierno. Lo otro es que si efectivamente el Ejecutivo da un descuento muy elevado, hay otros analistas que han hablado, creo que Alejandro Grisanti, tú conversabas con él la semana pasada y hablaba de descuento hasta 95%, bueno, con un descuento de ese orden de magnitud, a lo mejor algunos, para ver qué rentabilidad le pueda dar, entrarían, ¿no? Pero entonces, vuelvo al punto que te señalaba hace un rato, la capacidad de lo que el gobierno va a poder levantar allí es muy pequeña con un descuento tan elevado. Ahora, yo quisiera referirme con nuestro invitado acerca de otro tema que ha denunciado el presidente de la Comisión de Finanzas y tiene que ver con un nuevo proceso de reconversión monetaria que aparentemente está evaluando el Banco Central de Venezuela, quitarle otra vez 3 ceros al bolívar. Quisiera su comentario a propósito de esta posibilidad y, por otra parte, el impacto que ya tiene en los índices de inflación esta cantidad de bonos que se ha inventado el Ejecutivo Nacional sin respaldo. ¿Lo escuchamos? Mira, con respecto al primer punto, creo que es válido incluso lo que uno señalaba con respecto a la reconversión de 2007. Una reconversión monetaria en el marco en el que no se ataca el problema fundamental de inflación. Ya en el 2007 Venezuela tenía un problema de inflación no tan grave como ahora, que tenemos hiperinflación, iba a ser inocua, iba a ser un proceso que se iba a perder en el tiempo. Lamentablemente, con el paso de los años, pues el tiempo nos dio la razón, y va a pasar lo mismo en esta oportunidad.
Si el gobierno no acompaña, y yo la verdad no tengo ningún elemento para pensar que lo va a acompañar, esa supuesta eliminación de cero o nueva reconversión monetaria de la moneda, sin ir al problema de fondo, que es la hiperinflación, bueno, eso te puede dar alivio unos meses, pero no más allá de eso. ¿Entiendes? Entonces, el tema aquí fundamental es atacar, resolver el problema hiperinflacionario, estabilizar el tema de los precios con rapidez, porque además es hoy por hoy el principal problema económico del país y el que más daño le está haciendo a la gente, porque no hay ingreso, sobre todo el que gana un salario en bolívares, que pueda al ritmo que estamos viendo en los precios, que es casi de 100%, entonces, mensual. Entonces tú necesitas resolver eso, y probablemente una de las medidas que tendrías que acompañar para ese proceso de reducción de inflación o de acabar con la hiperinflación sería una reconversión monetaria o sustitución de moneda. Eso se ha hecho en otros países, pero insisto, en el marco de un plan global, integral, de resolver el problema, no como una medida aislada, que yo creo que es la conclusión a tu pregunta. Si es como medida aislada, que yo es lo que creo, si ese rumor se concreta, lamentablemente los resultados no van a ser los deseados, y en unos meses vamos a volver a estar hablando de la problemática del efectivo, del problema de los precios, porque no se atacó el problema de raíz. Ahora, leí una declaración de nuestro invitado acerca de los índices de inflación que, bueno, podemos registrar en nuestro país producto de esta cantidad de bonos que ha creado el gobierno, y la verdad nos generó honda preocupación. Quisiera referirme a este tema. ¿Cuáles son los cálculos que ustedes hacen y el impacto que podría tener esta medida que ha puesto en marcha el gobierno, evidentemente en plena campaña electoral? Sí, María Alejandra, mira, lo primero que yo quiero decirle a quienes nos oyen es que efectivamente, en una situación como esta, la gente necesita ayuda. La gente necesita un Estado que de alguna manera diseñe un set de políticas para paliar el efecto tan duro que tiene el crecimiento de los precios. El problema es, y se parece mucho a lo que te decía antes, que si tú tomas esa decisión aislada, sin atacar el problema de fondo, termina siendo peor, como dice nuestra sabiduría popular, el remedio que la enfermedad. Si yo sigo colocando bolívares de forma desordenada, irresponsable en el sistema, y estoy decretando cuánto bono existe para ganar unas elecciones, pero no resuelvo la dinámica de crecimiento brutal que está teniendo los precios, que los economistas llamamos hiperinflación, ese dinero no alcanza para nada, y la gente lo sabe. Quienes me oyen me pueden decir, y lo pueden estar pensando, ¿para qué alcanzan 500.000 o 700.000 bolívares que entrega el presidente Maduro como bono? No alcanza absolutamente para nada, no puede hacer un mercado con eso. Entonces eso te dice a ti que eso es lo que los economistas llamamos que el bolívar no vale nada. O lo que llamamos más técnicamente ilusión monetaria. Te ponen bolívares en la mano, pero que no alcanzan para comprar, no tienen poder de compra. Entonces tú tienes que resolver el problema de la inflación, que eso amerita un plan integral donde ataquen los diferentes desequilibrios que tiene la economía, y por supuesto uno de los focos de acción de ese plan integral es ayudar a la población vulnerable, a los más pobres, a los que en este momento tienen una situación extremadamente precaria, pero como medida aislada no funciona, sino que más bien exacerba el problema. Tú me preguntas de los cálculos. Cuando hablamos de hiperinflación, los números son, para decirlo más técnicamente, exponenciales o con interés compuesto, es decir, tú vas porcentaje sobre porcentaje. Entonces, una inflación mensual que se acerque al 100%, cuando tú llevas eso al año, estamos hablando de casi 500.000% de inflación, que eso asusta a cualquiera. ¿Entiendes? Eso es justamente el problema de la hiperinflación. Niveles de precio inauditos, nunca vistos, donde no hay capacidad de protegerse ni de resistencia. Por eso el llamado que hacemos los economistas, y que no vamos a dejar de hacerlo, porque el responsable de esto es el Estado, el gobierno, que tiene que abocarse a resolver este problema. Tiene que atacarlo, acabar, porque si no,
el contexto político y el contexto social de lo que viene va a ser extremadamente complicado. Ahora, lamentablemente, así como te digo una cosa, te digo la otra, así como digo que el gobierno tiene que abocarse a resolver el problema, veo con mucha preocupación y pesimismo que el gobierno está en otra cosa. El gobierno lo que está es asegurando el poder, sus elecciones, incluso elecciones no competitivas, pero el problema económico y en especial el problema de la hiperinflación no está en sus prioridades, con lo cual vienen tiempos complicados y tiempos más complejos para los venezolanos. Finalmente le preguntaría a Asdrúbal Oliveros, quien fue asesor de la Mesa de la Unidad en las negociaciones de República Dominicana, lo uno con lo que acaba de compartir con nosotros, su opinión acerca de los escenarios que tenemos por delante. Todo parece indicar que vamos a una elección donde el gobierno va a correr solo o con algunos candidatos que no van a representar a la totalidad de la Mesa de la Unidad Democrática. Países como Colombia se preparan para lo que ellos han llamado el colapso económico, así lo ha dicho el ministro de Hacienda. De hecho, están hablando de buscar financiamiento externo ante un escenario de esa naturaleza, unos 60.000 millones de dólares inicialmente para ayudar a nuestro país. Quisiera su comentario en torno a estos temas. Mira, yo lo que creo es que si el gobierno sigue con la tosudez de realizar estas elecciones fraudulentas, elecciones no competitivas, ¿no? Es decir, en igualdad de condiciones para todos los candidatos, que es lo que significa el término, lo que va a provocar es mayor aislamiento internacional. Ya la comunidad internacional ha sido bastante contundente respecto a eso. Más sanciones, porque también va a haber una respuesta, sobre todo de países con poder económico, en este caso los Estados Unidos, a sancionar para mandar un mensaje. Y en esta situación tan precaria que estamos hablando, lo que vamos a tener es un clima social y político bastante enrarecido, con muchísimo nivel de incertidumbre, pero con grandes problemas. Entonces, la negociación de la que tú hablabas en República Dominicana, que fracasó, era un vehículo, un espacio donde justamente tú buscabas de darle una salida política, la menos costosa posible, al problema que está viviendo Venezuela. Lamentablemente, el Ejecutivo optó por una solución mucho más radical. Creo que al final el riesgo de perder el poder fue el elemento central de darle la patada a esa negociación e irse por este camino. Pero lo que avisora, o lo que yo por lo menos veo para Venezuela, es una situación de altísima inestabilidad política y social en los próximos meses, de los cuales, María Alejandra, con total honestidad, no tengo claridad meridiana para poder decirte cómo va a terminar, pero sí lo que veo es una mayor tensión interna que no beneficia a nadie, incluso al propio gobierno. Creo que es una situación que tampoco para el gobierno va a ser fácil de manejar, porque es mucho más grave de lo que estamos viendo en este momento. Gracias, Asdrúbal Oliveros, por atendernos, acompañarnos, economista. Él es director de Ecoanalítica, expresando opinión acerca de todos estos temas, el telón de fondo de la crisis, la situación económica, los escenarios que tenemos por delante con una elección adelantada, a la cual no sabemos al final si va a concurrir o no la totalidad de la oposición. Al regreso de la pausa hablaremos ampliamente sobre este tema. Ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si
quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y su potencial impacto en la actividad agrícola de Venezuela. Algunos modelos sobre el cambio climático predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementar hasta 5 grados centígrados para finales del siglo XXI si las tasas globales de emisión de dióxido de carbono no se reducen. ¿Cómo podría incidir este calentamiento en la actividad agrícola del país? Una de las consecuencias potenciales más perjudiciales del cambio climático es la expansión de las zonas secas, que actualmente cubren cerca del 41% de la superficie terrestre. En Venezuela, las zonas áridas representan un 17% de nuestro territorio y están localizadas principalmente en la zona norte del país, donde la producción agrícola se ha concentrado históricamente. Según Ernesto Medina y Grisel Velázquez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, e Ismael Hernández, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, bajo el escenario descrito, para 2050, las zonas secas del país incrementarían su extensión en cerca de 221 kilómetros cuadrados. Es decir, estas zonas cubrirían 42% del territorio nacional, lo cual traería como consecuencia un cambio en las superficies cultivables de algunos rubros agrícolas. Por ejemplo, en el estado Portuguesa, líder en producción de arroz, maíz blanco y caña de azúcar, todos estos cultivos de alta exigencia de agua, se proyecta que para el año 2050, 68% de su territorio estaría cubierto por zonas secas. La intensificación de la sequía va a requerir de la reubicación de algunos cultivos hacia zonas en donde se puedan satisfacer sus requerimientos agroecológicos. El Estado está en la obligación de apoyar las investigaciones que permitan definir las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día.
Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la Mesa de la Unidad Democrática a esta hora todavía discute si participa o no en las elecciones presidenciales adelantadas convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro siguiente invitado está en el exilio, su partido fue recientemente legalizado y se pronunciaron advirtiendo que no iban a convalidar el fraude electoral convocado y cito documento por la dictadura. Se trata de Carlos Vecchio, él es coordinador político de Voluntad Popular. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar contigo y toda tu audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría, a propósito de este tema, de la discusión interna que todavía se desarrolla en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática y la decisión de Voluntad Popular de no concurrir a estas elecciones. ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, y hoy se está dando efectivamente, como tú muy bien lo dices, la discusión entre el resto de los partidos. Cada partido pues tiene su dinámica, toma sus decisiones. Y luego también en colectivo, porque nosotros creemos que también hay que hacer un esfuerzo para construir una unidad mucho más fuerte, más clara, más sincera, ¿no? Y en cuanto a mi partido, te digo que también nos llevó días de discusión tanto en la dirección nacional y luego con la discusión que dimos con todos los estados del país. Es decir, fue también un debate que duró varios días. Digamos, porque es un tema delicado, un tema muy relevante para el país y que, digamos, esa decisión pues así requería que lo hiciéramos. Y como tú muy bien lo acabas de decir, nuestra organización decidió no participar en esa farsa. Vemos que no hay ninguna condición para la transparencia, no se trata de comicios libres ni transparentes, donde no se va a respetar la voluntad del elector, y que el régimen de Nicolás Maduro simplemente lo está montando para que alguien le acompañe en su farsa y tratar, entre comillas, de darle un baño de legitimidad pues, a su permanencia en el poder, cuando ha habido pues claramente un rechazo nacional e internacional de cómo se ha venido pues manipulando este evento electoral. Así que nuestra posición es muy clara, muy firme en estos momentos de no participar. Hacemos un llamado para unir ese esfuerzo grande de todos los que nos oponemos a esta dictadura para resistir y seguir resistiendo hasta que nosotros podamos rescatar nuestra democracia en Venezuela y de verdad podamos no solo votar, sino también elegir. Ahora, Lilian Tintori, en nombre de Leopoldo López, una actividad me parece que el viernes pasado, a propósito de lo que dijo la fiscal Luis Ortega Díaz sobre presiones que recibió de Diosdado Cabello en el caso concreto del dirigente Leopoldo López, ella ofreció unas declaraciones muy duras advirtiendo que aquellos dirigentes de oposición que decidan participar en las elecciones van a ser dirigentes maduristas, palabras más, palabras menos. En esos términos se expresaba. Yo quisiera su comentario al respecto, si es una opinión compartida en el seno de su organización de Voluntad Popular. Mira, nosotros en el propio comunicado, María Alejandra, colocábamos, invitábamos a las demás organizaciones a no prestarse al juego del régimen, porque le terminarían haciendo un favor al régimen de Maduro. Y en esos términos debe ser entendida esa expresión. Es decir, no prestarnos a ese juego al cual está montando Maduro, porque al final del día pues el beneficio va a ser para Maduro y hay que evitarlo. Y por eso el llamado nuestro a no prestarse a esa farsa. Y hemos hecho pues esa invitación y ese planteamiento no solo en el seno del resto de los partidos políticos, sino que también nuestra posición la hemos discutido con la Iglesia, con sindicatos, la hemos discutido con los rectores de las universidades de Venezuela, lo hemos discutido con
los sectores empresariales, con jóvenes. Así que, digamos, es un debate que estamos dando con la sociedad, porque esto no solo involucra a los partidos políticos, sino que va mucho más allá. Y te lo digo, yo creo que aquí sí estamos obligados a construir esa posición no solo unitaria, casi única, y que no se inscriba ningún tipo de candidato y que quede simplemente Maduro jugando su juego de dictadura solo. Así que yo creo que ese es el llamado que en este momento exige al país. Y yo, Ana Alejandra, lo pongo casi muy similar al año 57, cuando el penúltimo dictador manipuló el proceso presidencial de aquella época, creando un plebiscito. Lo manipuló como hoy lo hace Maduro, manipulando la elección presidencial, y en aquella oportunidad la sociedad venezolana se opuso a ese fraude, no participó de ese fraude. Y bueno, se produjo una cohesión de la sociedad venezolana en aquel momento, que al mes siguiente le dio la salida al dictador, cuando pensaron que Pérez Jiménez iba a quedar 5 años más. Bueno, yo creo que estamos más o menos en un evento similar, de una cohesión total de la sociedad venezolana que se opone a la dictadura, y que esto permita que nuestro pueblo, junto a nuestra Fuerza Armada, pues impida ese deseo reeleccionista de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, justo iba a comentarle, en la época de Pérez Jiménez fue una junta cívico-militar, un apoyo de la Fuerza Armada Nacional que da la impresión no es el caso en este momento. Bueno, yo creo que el llamado que nosotros hacemos es ese, claro, es decir, de una sociedad unificada con todos sus sectores. Y siempre lo he dicho, la Fuerza Armada tiene que estar para defender la Constitución y no para satisfacer las pretensiones del dictador. Y así como en el 57 se unió el pueblo y su Fuerza Armada para echar al dictador, he convencido que hay que hacerlo nuevamente así. Insisto, esto es un llamado a respetar la Constitución, que nuestro pueblo, incluyendo nuestra Fuerza Armada, respeten la Constitución y que dejemos a un lado al dictador, en este caso Nicolás Maduro, como también se hizo en el año 57. Ahora, ¿cuál sería la estrategia de no concurrir a las elecciones? Existe mucha incertidumbre al respecto, sobre todo ese 22 de abril, incluso el día después. ¿Qué puede comentarnos? Pero fíjate que esa misma incertidumbre, María Alejandra, es para aquellos que también plantean participar, porque lo he dicho claramente, hay un fraude montado y el resultado ya lo sabemos. ¿Tú crees que alguien que se va a someter a una elección cuando tiene la hiperinflación que tenemos ahorita nosotros, la peor crisis económica de nuestra historia desde el inicio del siglo XX, es incluso una de las peores de Latinoamérica, y me atrevo a afirmar que supera el periodo especial de Cuba, donde hay escasez de alimentos y medicina, donde la gente está saliendo de nuestro país? O sea, en ningún planeta, ninguna persona puede ganar una elección en esos términos. La única forma de hacerlo es a través de un fraude. O sea, aquellos que plantean de que hay que participar, porque entonces el día después, ¿qué pasa? Bueno, se tienen que responder la misma pregunta. En caso de que eso se llegase a dar, pues el resultado ya sabemos cuál va a ser, de manera que tienen que tener la misma respuesta. Entonces yo planteo, o nosotros hemos venido planteando, 2 aspectos que para mí son fundamentales. Uno, el organizativo y de conducción política. Nosotros hemos planteado la creación de un frente que incluya no solo a los partidos políticos, sino a los otros sectores de la sociedad, como son las iglesias, como lo hemos dicho, los rectores universitarios, algunos movimientos de las principales universidades del país, igual que los sindicatos, y también hemos planteado algunos sindicatos que se incluyan. Allí debe haber un esfuerzo organizativo de conducción política, porque, insisto, esto trasciende a los partidos políticos. Entonces tiene que haber un esfuerzo organizativo, que esto supera, a mi modo de ver, lo que existió en el pasado, que era la Mesa de la Unidad Democrática, donde solamente estaban los partidos políticos. Este momento que está viviendo Venezuela requiere esa organización pues mucho más amplia. Y el segundo aspecto, a nosotros nos toca lo mismo que lucharon los venezolanos en esa época, que es derrotar la dictadura y, por supuesto, luchar para que nosotros podamos tener elecciones libres y transparentes en Venezuela, y ese tiene que ser uno de los aspectos de movilización. Y el otro, la lucha social que está dando nuestro pueblo para la reivindicación de sus derechos políticos y sociales. En otras palabras, María Alejandra Trujillo, es simplemente resistir, y con este aspecto organizativo ahora mucho más amplio, pero luchando para rescatar condiciones para que los venezolanos podamos elegir y salir de nuestra peor crisis. No hay manera de resolver nuestro tema económico y social si nosotros no salimos de la dictadura de Maduro. Mientras Maduro permanezca en el poder, va a haber más escasez, va a haber
escasez de medicinas también, y el tema económico pues se va a profundizar. Finalmente, yo le preguntaría, a propósito del 22 de abril, durante la elección de la constituyente comunal hubo protestas, hubo manifestaciones, fue un fin de semana francamente duro, más de 10 personas perdieron la vida. Esto de protestar o tratar de boicotear la elección, en caso de que la mesa decida no participar, ¿forma parte de la estrategia? ¿Se ha decidido o no de momento? Mira, es que la estrategia, como te dije, es una, que nosotros salgamos de la dictadura y luego que podamos luchar también por generar condiciones para tener elecciones libres y transparentes. Frente a eso hay muchas tácticas que hacer, y creo que esa discusión hay que darla en colectivo junto a esta alianza que te estoy diciendo que hay que mencionar y cómo abordar el 22. Lo que sí estoy convencido es que tenemos que dar esa lucha, que esta lucha tiene que ser activa. De hecho, en el año 2017, Venezuela por más tiempo, no tuvimos elecciones ese año, así que yo sí creo que es efectivo que se agrupe nuevamente una sociedad mucho más amplia venezolana para enfrentar esta nueva etapa. Y agrego algo, quizás pudiéramos pensar, María Alejandra, que algunas cosas que se hicieron en el pasado que no dieron resultado ahora tampoco van a dar. Entonces creo que no hay que verlo de esa manera, creo que más bien las circunstancias pueden cambiar, las circunstancias te pueden generar que aquellas cosas que a lo mejor hiciste en algún momento que no funcionaron, sí funcionen ahora. Lo que sí estoy claro es que nosotros, en un momento de una mayor unificación, de una mayor resistencia, con un objetivo claro que es salir de la dictadura y luchar para tener condiciones para que el venezolano pueda votar libremente. Y ¿Qué cosas se hicieron y no funcionaron y se pueden hacer ahora? No, tú pudieras decir que, por ejemplo, las movilizaciones no fueron el resultado que tú querías, que era tener unas elecciones libres y transparentes. A lo mejor esas movilizaciones hoy, si logramos sumar, por ejemplo, el descontento social y a otros sectores de la sociedad que no se incluyeron, puede dar un resultado distinto. Por ejemplo, un llamado abierto que yo hago a el chavismo, que hoy está fuera de Maduro, porque Maduro mantenía una élite y que no está conforme con la situación actual, tiene que luchar para que podamos generar las condiciones para salir de Maduro. Y el llamado que yo hago a nuestra Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada no puede seguir recibiendo órdenes de un dictador y tiene que ponerse del lado de la Constitución, y en lugar de reprimir al pueblo, más bien tiene que proteger al pueblo frente a la dictadura. Así que son aspectos que a lo mejor en las circunstancias actuales pueden tomar un rumbo distinto. Gracias, Carlos Vecchio, por atendernos, acompañarnos, coordinador de Voluntad Popular. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre compartimos servicio público. Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para Álvaro Atencio en el Centro Médico San Bernardino. Por favor, dirigirse al sótano del anexo A de 8 a 12 del mediodía. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.